como dice, del punto es el punto material. Habíamos dicho que una de las hipótesis que hacíamos era considerar que no tenía inercia, era una masa puntual. Y puede tener forma, pero toda la masa está concentrada en un punto. El experimento más antiguo que se estaba siempre haciendo y realizando, hablo del siglo XV en adelante, incluso los griegos, es que aplicar fuerzas en distintas direcciones, acá están como vectores, sobre la misma partícula, y se veía el movimiento, se analizaba, se observaba, y acá obviamente se sabía que con una fuerza mayor tenía una aceleración mayor. Ni siquiera estaba el concepto de aceleración, pero nos vamos a la época de Newton y sí, ya tenía ese nombre. Todo esto que estamos viendo, que vimos en la primera parte de cinemática, ya se conocía, que era la posición, la velocidad, la aceleración, el sistema de referencia. A ver cómo hago para sacar esto. Vamos a sacar la barra. Ahí está. Y en un sistema de referencia newtoniano es un sistema que está orientado o fijo a las estrellas polares. Era lo más fijo que se conocía desde la Tierra para tomar como referencia. Se usaba también en navegación, depende de qué parte del hemisferio estábamos, si podía usar unas estrellas u otras. Entonces las estrellas polares se veían siempre y se tomaban como referencia y de orientación constante. Acá dice, un sistema de referencia newtoniano inercial tiene origen fijo y orientación constante con respecto a las estrellas polares, o con movimiento a velocidad constante con respecto al centro de masa del sistema solar. Eso nosotros, en nuestros problemas cotidianos de cuerpos en movimiento cerca nuestro, nosotros tomamos sistemas de referencias locales cerca nuestro. Pero estos experimentos, o la ley de Newton, segunda ley, se cumple. Si dividimos las magnitudes, no los vectores, ¿ven? Las magnitudes de la fuerza con el de aceleración 1, la F2 del experimento 2 con la aceleración 2, la F3 con la A3, ese cociente es una constante, y dependiendo del sistema de unidades que estemos tomando, es un número K por M. Entonces, el valor que relaciona las magnitudes es la masa, es una medida de la inercia a permanecer en el estado actual. O sea, mayor masa, vamos a tener que ir haciendo mayor fuerza para una aceleración igual. Entonces, F y A son proporcionales y además tienen la misma dirección. Como repaso de la dinámica, teníamos que la primera ley de Newton era que todo el cuerpo se mantiene en estado de reposo, movimiento, a no ser movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme era aceleración nula. O sea, los cuerpos pueden estar en reposo o a velocidad constante, aceleración nula. A no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas aplicadas sobre él. Cuando tiene fuerzas aplicadas y hay una aceleración, hay un desequilibrio o hay dinámica. Si no, hay un equilibrio estático. La tercera ley de Newton, también conocida como la de acción y reacción, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, es decir, que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Es cuando apoyamos la mano contra una pared, nosotros le hacemos una fuerza a la pared y la pared nos hace una fuerza a la mano y no hay movimiento. Estas dos leyes se estudian en estática, en los cuerpos acelerados se utiliza la ley de Newton. O sea que las primeras dos, acción y reacción, se utilizan en los diagramas de cuerpo libre para problemas de estática. Reducimos siempre, recuerden, nos quedamos con una de las dos fuerzas de acción y reacción, o la acción o la reacción. Y después resolvemos utilizando la sumatoria de fuerzas igual 0 para la primera ley de Newton y todo lo que es estática y estabilidad. O sea, tienen toda una materia dedicada a la estabilidad que cumplen las primera y tercera ley. Y nosotros en mecánica técnica nos enfocamos en la segunda ley de Newton para cuerpos en traslación y en rotación. Y la segunda ley de Newton expresa que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Así como está mencionado, es
para traslación. O sea, empujar un cuerpo y acelerarlo, por ejemplo, empujar un auto manualmente, y vemos que el auto se mueve en dirección del movimiento. No es el caso, en realidad lo que yo tendría que decir es empujar un bloque que está deslizando, porque el auto se mueve según las ruedas. No es cualquier objeto que tenga sobre la mesa, el celular, lo arrastran en la mesa, o una taza, o un plato. Eso sería un movimiento que cumple la segunda ley de Newton. El ejemplo de un auto no es exactamente válido porque se está moviendo según en la dirección, en realidad, a donde me define la cinemática de las ruedas, o de la dirección, ¿no? Cómo están orientadas las ruedas, así se mueve. Pero sí se acelera proporcional a la fuerza. En términos del vector momentum, podemos definir la segunda ley de Newton, y así lo definió Newton. No lo hizo en la forma fuerza igual a masa por aceleración. Lo hizo como esta última expresión que está acá al final. ¿Y qué es el momentum? Es un vector que resulta del vector velocidad multiplicado o escalado por la masa. ¿Por qué el vector velocidad? Porque el vector velocidad define el estado de la partícula. ¿Tiene o no tiene velocidad? La aceleración va a ser una consecuencia, cómo cambia esa velocidad, y las tasas de orden superior, como jerk y derivada del jerk y otras derivadas, todos surgen del estado que es la velocidad. Entonces lo más importante en una partícula es posición y velocidad. Entonces, sabiendo que la partícula está en una determinada posición, esa partícula tiene una velocidad, ese es su estado, y a la vez va a tener un momentum lineal al multiplicar la velocidad por la masa. Los cuerpos con mayor masa van a tener, a igual velocidad, van a tener mayor momentum. ¿Está? Entonces es un vector que es el escalamiento del vector velocidad por la masa. Y utilizando este momentum, o el vector momentum, las leyes que enunció Newton fueron de este modo. La primera es que el momentum de la masa puntual es constante cuando está libre de fuerza externa. O sea, si acá esto se está moviendo en realidad en una trayectoria, porque está en equilibrio o alguna cuestión, una razón, en realidad los cuerpos se moverían en línea recta. Los planetas que se mueven en órbitas curvas tienen su momentum, pero son el resultado de interacciones con otro planeta que están a distintas posiciones de ese planeta. Por eso, si no, el cuerpo tendría una trayectoria rectilínea. Algo que siempre les digo a los chicos, si ustedes van en un auto, agarran esta curva, ¿no? Como está en el dibujito este, y tienen esta velocidad, si les cae un objeto del auto, ese objeto sale disparado, si lo sueltan por la ventanilla, en línea recta. No sigue la curva que estoy haciendo el objeto. El objeto pasa a tener el estado que trae acá dentro del auto, lo tiene afuera. O sea, la velocidad es v, y si despreciamos el efecto del aire, eso tendría una trayectoria de línea recta tangente a la trayectoria que venía trayendo el auto. Indefinido. Como hay fricción con el aire, el objeto se empieza a desacelerar, y debido a la gravedad, o un efecto 3D, ¿no? El objeto que uno suelta por la ventanilla se cae. O sea que está sujeto a una velocidad constante, que es la del auto, por ejemplo, y a la vez a la gravedad. Entonces, acá la primera ley está diciendo que el momentum de una masa puntual es constante cuando está libre de fuerza externa. Este no es el caso porque está restringiendo el movimiento a una curva, ya sé que es una curva, y para que un objeto describa una curva, tiene que haber fuerza externa, fuerza de vínculo, fuerza de restricción, que lo estén llevando por esa curva. Si no, naturalmente todos los cuerpos tendrían un movimiento de línea recta, velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme sería el caso. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos dos casos, o es constante o es cero. Entonces se deduce, si B es igual a B0, el movimiento es rectilíneo uniforme, o se mantiene en reposo estático si B es igual a 0. Son los dos casos, puede tener una velocidad inicial o 0. Y estar quieto. La segunda ley en términos del momentum. Dice la tasa de cambio del momentum de la masa m es igual a la fuerza externa neta actuando sobre él.
Acá podemos poner la fuerza del lado izquierdo, da igual, sumatoria de fuerzas. Y es la derivada del vector P respecto al tiempo, o el producto de M por B. Recuerden que esto, como vimos en la regla de derivación anteriormente, es un escalar, que en este caso M, en muchos problemas que tenemos nosotros, no varía con el tiempo la masa, entonces es una constante. Y acá tenemos un vector que varía con velocidad que puede variar con el tiempo. Si hacemos esta derivada con la regla de derivación de producto de funciones, cuando tengamos una masa variable con el tiempo, ¿cuál sería el caso? Y cuando tiran, por ejemplo, una cañita voladora o un cohete al espacio en el que tiene un combustible sólido que se va consumiendo ese combustible y se va reduciendo en masa. En esos problemas tengo que derivar la masa respecto al tiempo por B más masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo. Tengo dos términos. En el caso de masa constante, que son todos los problemas que nosotros usamos, nos queda masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y eso es la aceleración. Por eso estamos tan acostumbrados a usar que la fuerza de derivada es masa por la aceleración. Lo más correcto y riguroso es esto, sin irnos a otras expresiones de la segunda ley de Newton mucho más complejas, ¿no? Entonces acá de lo que le acabo de decir, si la masa es constante, nos queda esto y el término que es derivada de masa respecto al tiempo por B se va. Ni lo escribimos porque la masa no varía con el tiempo. Y bueno, y esta forma de segunda ley contiene la primera cuando F vale 0 acá. O sea que de esta manera la segunda ley tiene validez en un marco inercial y también si la velocidad es inferior a la velocidad de la luz. Si no, ya nos vamos a otra mecánica relativística, de mecánica cuántica y otras teorías que suceden con partículas que superan esta velocidad, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Y como en el orden en el que trabajamos en ingeniería eléctrica, mecánica, generación de energía, no se supera esto, lo que vamos a usar es la segunda ley de esta manera. Si hubiese mucha fuerza aplicada sobre un cuerpo, lo que se hace es sumar toda esa fuerza y hallar la resultante. En función de la dirección del vector resultante va a ser la dirección del vector de aceleración que se adquiere. Entonces, la ecuación más conocida, o la más completa, sería esta, la ecuación vectorial de movimiento, donde sumatoria de fuerza es la fuerza motriz, es la suma vectorial o resultante de la fuerza aplicada. Bueno, recuerden que esto son fuerzas aplicadas en distintas direcciones, y ustedes hallan la resultante por el paralelogramo de fuerza, ¿no? No se olviden de eso. Fuerza efectiva es el nombre que se da a la fuerza ficticia en masa por aceleración. A esto le vamos a llamar fuerza efectiva. No es un vector realmente que esté existiendo, sino que es el producto de la masa por aceleración, un poco parecido al momentum. Masa por velocidad, que le llamamos masa por aceleración, fuerza efectiva. Ficticia porque si desaparece, no existe esto. Y no es un efecto y no una causa, ¿no? Por eso dice acá ficticia. Es un efecto es derivada del estado de velocidad. Tercera ley de Newton, vamos a repetir lo mismo que hoy en términos de fuerza. Esto está en latín, actio igual reactio, o sea que acción igual a reacción, nos indica que para cada par de fuerzas AB ejercida por la partícula A sobre la B, existe una fuerza igual en el sentido opuesto FBA. Es decir, son las fuerzas idénticas, pero tienen sentidos opuestos. Por eso tiene menos acá. En sistema de partículas lo vamos a utilizar a esta ley para eliminar alguna fuerza, y luego en cuerpos rígidos también. Y dentro de un cuerpo rígido esto se cancela entre sí. Más adelante lo vamos a ver en sistema de partículas. Las fuerzas de acción y reacción son fuerzas que se producen por contacto a través de superficies y vínculos. Y también hay a distancia. Pueden ser las gravitacionales, eléctricas, magnéticas y provenientes de otros campos. Dentro de las máquinas eléctricas, ustedes recuerden que tienen estas dos interactuando.
las máquinas eléctricas, o en el diseño de máquinas eléctricas, está el enfoque de utilizar electromagnetismo y todas las fuerzas producidas en conductores por la circulación de una corriente eléctrica y un campo magnético establecido. Y no se le da tanto énfasis a la gravitacional, pero sí se le da, cuando pasan a ser máquinas grandes, en el diseño de los apoyos, de las fuerzas que soporta el peso, ahí sí influye la fuerza gravitacional. Fuerzas de inercia. Si volviendo a la ficticia, ¿no? Si sobre una partícula de masa m aplicamos la fuerza F, el cuerpo, ¿no?, adquiere aceleración A, tal que fuerza igual a masa por aceleración. Por la tercera ley, la partícula aplicará una fuerza menos masa por aceleración igual a fuerza de inercia. Es decir, F es la fuerza aplicada y la partícula a lo que estamos aplicando se le llama fuerza de inercia. Es de reacción. O sea, la ley de Newton no solo ocurre por contacto a distancia, sino que por cada partícula ocurre. Como repaso de sistemas de unidades, absoluto y gravitatorio son los dos sistemas que más utilizados en el mundo y que produjeron mucha discordia entre uno y otro. Sobre todo, a ver, Gaspar. ¿Sí? Sí, profe, ¿me escucha? Está muy bajito, no te escucho. A ver. ¿Ahora me escucha? Sí. El tema de ficticia, ¿por qué era que se le denominaba así? Que lo escuché bien. Sí, no, porque no es una fuerza. La fuerza es F. Y después la gente que trabaja con estática, esta es la fuerza. Del lado izquierdo de la fórmula son fuerzas. Y si uno pasa todo al primer miembro y pone fuerza menos masa por aceleración igual 0, toman un equilibrio de fuerzas con acción, donde hay causas y efectos a la vez. Entonces esto es una fuerza ficticia. Hay gente que estudia equilibrio dinámico, que lo vamos a ver al final, a ver si está al final de esto. Bueno, se ve que no lo puse. Acá. Si uno, en vez de masa por aceleración lo ponemos al comienzo, hacemos como una sumatoria de fuerzas y otras fuerzas que no son fuerzas. Acá, son ficticias y eso tiene que dar 0. Este método que se llama principio de D'Alembert permite resolver problemas de la dinámica. No vamos a resolver este tipo de ejercicio, pero fíjate, bueno, va a terminar en 10 minutos esto. Vos tenés dos fuerzas aplicadas sobre la masa, tu resultante está acá, según este paralelogramo, y el vector masa por aceleración, o sea, tu fuerza es de acá hasta acá, de masa hasta la punta esta, tu sumatoria de fuerza del resultante es esta, la aceleración va a tener esa dirección, y menos masa por aceleración es un vector que no existe, no existe este vector hacia atrás. Por eso se le llama fuerza ficticia, porque después uno hace suma de vectores entre vectores de fuerza y estos que están acá, y uno no puede sumar vectores heterogéneos. Los vectores tienen que tener el mismo significado, si no uno no lo podría realizar. Uno tiene que sumar velocidades con velocidades, aceleraciones con aceleraciones. Y acá, como en estos términos, esto debería ser fuerza con fuerza, a esto se le pone el nombre de ficticia. Y MA, o fuerza efectiva, se le llama al MA. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. No es una fuerza, masa por aceleración no es una fuerza. Sí, muchas veces se le puede llamar fuerza efectiva, o fuerza ficticia en ese caso. No hay que confundirla con la fuerza aplicada. Volvamos a las unidades. De la misma ley de Newton surge, de esta ley, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración,
el sistema absoluto vamos a tener del lado derecho una unidad de masa, longitud derivada del espacio con respecto a 2 veces el tiempo, significa que esto tiene unidad de espacio y unidad de tiempo abajo 2 veces. Y de estas 4, fuerza, masa, longitud y tiempo, tenemos que elegir 3 y definir otra. O sea que 3 son fundamentales y una es una unidad derivada. Por años se eligió los sistemas gravitatorios y hace poco se definió el sistema internacional, en el siglo pasado. Y en el sistema internacional las unidades básicas son la longitud, masa y tiempo, y fuerza es la unidad derivada. ¿Por qué absoluto? Porque no va a depender de la gravedad. Los otros, gravitatorios, van a depender de la gravedad. Por ejemplo, yo tomo la masa y paso acá masa, paso como fuerza sobre aceleración. La masa es una unidad derivada y la fuerza es una unidad fundamental o básica. Y ahí yo voy a depender de la gravedad. Ya le vamos a explicar. Entonces, la unidad de longitud está en metro, la masa en kilo y el tiempo en segundos. La que derivo es la fuerza, haciendo ¿cuál es la definición de fuerza? En realidad la impuso Newton, entonces se le llama Newton. Se define como la fuerza que produce una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado en una masa de 1 kilogramo. O sea, uno aplica una determinada fuerza para obtener esta aceleración a este kilo. Y la fuerza que se aplica es 1 newton. En problemas chiquititos, sobre todo en los químicos y los físicos que manejan cantidades pequeñas, para la longitud usan el centímetro, para la masa el gramo, o sea, 1000 veces menos esto, acá dividido 100, y el tiempo lo dejan como está, y formaron el sistema absoluto CGS. Y donde la unidad derivada, que sería gramo por centímetro sobre segundo cuadrado, es la DINA. También recuerden, los dinamómetros miden también fuerzas, pero son pequeñitos. Los dinamómetros es para medir unidades pequeñas o medidas pequeñas de fuerza. El sistema inglés o gravitacional, esto no lo conocen, no es muy conocido que la masa sea la unidad derivada, ¿no? Como dice acá. La unidad derivada es la masa. Y la unidad básica es longitud, fuerza y tiempo. O sea que despejando de fuerza igual a masa por la deceleración, a los vectores fuerza y aceleración le tomamos la norma, y la unidad va a ser, de fuerza va a ser fuerza, que está definida como libra, y acá abajo la aceleración es unidad de longitud sobre tiempo al cuadrado, y tiempo al cuadrado pasa arriba, ¿no? Y se define a la unidad de masa, el SLU, como, acá está abajo, ¿no? La masa que recibe una aceleración de 1 pie por segundo cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 1 libra. Es decir, el SLU es 1 libra por segundo cuadrado sobre pie. ¿No? Entonces eso es consistente con lo que está acá arriba, y está bien definido, pero está este problema. Para medir las fuerzas, por ejemplo, la fuerza peso, ¿no? La fuerza que realiza la gravedad sobre los cuerpos. Entonces, la gravedad depende del lugar, y por ello son un sistema gravitatorio. En el NIST, en el Instituto de Medida de Estados Unidos, existe un patrón de platino de esta masa, 0,453 kilos, cuyo peso define la libra. Y eso había diferencias entre Norteamérica e Inglaterra, en lugares muy al norte de Inglaterra, un poco más al sur de Norteamérica, y distintas alturas, en que, por ejemplo, si comprábamos o vendíamos oro, hay una diferencia. ¿En dónde? En que la gravedad cambia con la latitud. ¿Ven? La gravedad es 32 pies por segundo cuadrado. 32,09, y tiene este factor de cambio con la latitud. Es muy pequeño, ¿eh? 1 más 0,53 seno al cuadrado de la latitud. O seno de la latitud al cuadrado. ¿Está? Es esto acá sobre este paréntesis. En pie sobre segundo cuadrado. Bueno, era una diferencia pequeña, pero no era lo mismo después
en lugares de baja altitud como Miami o el norte de Estados Unidos, en lugares más altos, había una diferencia en la gravedad. Entonces, si vamos a trabajar con un sistema correcto, sería siempre el sistema internacional. Y en Argentina se trabajó mucho con el gravitacional. El sistema técnico argentino, el CIMELA, el Sistema Legal y Técnico de los años 70, y que todavía se utiliza o que nosotros todavía estamos utilizando, tiene unidad fundamental el metro, el kilogramo fuerza o kilopondio, y el segundo. Y definimos la unidad técnica de masa como la UTM, 1 kilopondio por segundo cuadrado por metro, sobre metro. Es en realidad algo correcto, no se usa esto, pero arrastramos todavía medir pesos en toneladas. Está mal eso. Lo correcto sería medirlas en Newton, que las balanzas de cuando vamos a la farmacia tienen en Newton también. Y kilos es esto, kilogramos fuerza. También hay una heterogeneidad en el Polo Norte, en Norteamérica y Europa, que se sigue usando la libra, o la unidad de volumen como el galón, por ejemplo, para la nafta, para otras cosas, otras medidas. Entonces conviven todas las medidas. En Argentina también, incluso se usan para medir la altura de las heladeras en pie. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Serían 32 centímetros un pie. No estamos muy acostumbrados a medir en pie las cosas. Sería más correcto directamente medirla en metros, metros cuadrados, metros cúbicos, los volúmenes, así sucesivamente. Bueno, espero que le haya quedado claro de estos dos, de lo que significa un sistema absoluto y un sistema gravitacional. Vamos ahora a volver a formas de las ecuaciones escalares de movimiento. Escalar significa en una dimensión solamente. Entonces, todo lo que es en muchas dimensiones o en 3 dimensiones podemos hacerlo en forma escalar. Si estamos en la traslación de una partícula, la fuerza tiene 3 componentes y por lo tanto la aceleración también. Las dimensiones a la izquierda, a la derecha o igual tienen que ser las mismas, ¿no? Las formas vectoriales ofrecen una forma compacta de visualizar conceptos. Cuando trabajamos con vectores, fíjense, ponemos una letra para el vector, masa por aceleración, sabemos que este vector es colineal con este, entonces ahí se ve todo muy claramente. Cuando tenemos ecuaciones escalares, mucho no nos dice de cómo son las direcciones y sentidos. Uno se pierde en cómo son las direcciones y sentidos. Las formas vectoriales, después, para problemas simples, conviene utilizar expresiones escalares y para un sistema de referencia y coordenada elegido. Vamos a ver que todas estas ecuaciones de tipo escalar cambian según el sistema de coordenadas